Bé, en primer lloc, bona tarda. Gràcies a tothom per la vostra assistència. Ja portem, doncs, diríem que el tercer cicle sobre pandèmia. El primer va ser just acabar i després doncs, començar tota aquesta situació en què estem i s'agraeix molt doncs, aquesta afluència de públic. Avui és la segona xerrada del cicle. Aquí teniu la d'avui i les dues properes que es fan aquesta setmana a la biblioteca. Això s'ha mogut. Després ho posaré a les que toca i així poden estar informats de quines són les properes. Avui tenim l'Andítias Matos, que es farà una xerrada que es diu «És possible viure sense govern? Representació política i negació de la democràcia». L'Andítias és doctor en dret per la Universitat Federal de Minas Gerais, al Brasil. És doctor també en filosofia per la Universitat de Coimbra, a Portugal. Ha fet postdoctorat de filosofia del dret a la Universitat de Barcelona. Està a l'actualitat fent un postdoctorat a la Universitat de Córdoba, a Andalusia. És autor de diverses obres de política, principalment, i jo, a més, tinc el plaer d'haver escrit conjuntament unes quantes obres en aquests 2 últims anys sobre tot el tema de la pandèmia. I deixaré que comenci a parlar ell farà la xerrada en castellà. Com acostuma a ser en aquest tipus d'activitats, doncs tindrem aproximadament uns 50-55 minuts de la seva ponència i després podran fer-li les preguntes que considerin el ponent. Y, sin más, te dejo, Andítias, para que tú hagas tu charla. Buenas tardes a tothom, pero voy a hablar en portuñol. Francis es un gran amigo y dice que voy a hablar en castellano, pero en realidad en portuñol. Agradezco a Francis y a las bibliotecas de Barcelona por la invitación. Para mí es un placer muy grande estar por la segunda oportunidad en este ciclo número 16, ¿no? Son 16, 15 o 16, ya no sé. Después Francis puede corregirme. A la semana pasada he hablado conjuntamente con la profesora Joyce Souza, que está aquí, sobre juego. Y hoy voy a hablar de un tema que para mí es muy importante y pienso que es un tema fundamental, aunque no se discute. Porque la naturaleza de este tema es no se discutir, porque se tiene como una cosa sagrada, que es la idea de representación, democracia representativa. A minha hipótese, e esta hipótese é desarrollada em minha segunda tese de doutorado, Francis ha hablado que la hice en Coimbra, ¿sí? Es que democracia, si la pensamos como realmente es, o sea, como una cosa que es revolucionaria y que aún hoy no se ha practicado en toda su potencia, y estamos como que en una tradición de negación de la democracia, aunque se dice, todos nosotros nos decimos democráticos, todos los países del mundo, desde Rusia, China, Estados Unidos, Brasil, España, todos quieren ser democráticos. Es como un sello de calidad, es como un sello obligatorio, pero si pensamos arqueológicamente, ya voy a decir qué significa eso, no tiene nada que ver con la arqueología que conocemos del sentido común. Si pensamos arqueológicamente, o sea, si vamos a la raíz de lo que significa democratos, vamos a ver que nuestras instituciones y peor, nuestra vida cotidiana, nada tiene que ver con democracia. Y una de las razones para eso, y la principal en mi visión, es que hoy solo se habla de democracia representativa, como si este adjetivo representativa fuera el garantizador, de alguna manera, de las experiencias democráticas.
la mi opinión, la mi posición es un poco radical, en el sentido radical de la palabra radical, que es el verdadero sentido. Cuando se habla en radical hoy se piensa en terrorismo, se piensa en personas que hacen todo por sus ideas y que no tienen nada en cuenta, en personas que, podemos decir de forma muy simple, son malas. Pero no, radical es evidente, todos saben de eso, solo se olvidaron que radical tiene que ver con raíz. Así que un pensamiento radical y una democracia radical tiene que ver con un pensamiento que va a la raíz de las cosas. Y eso no porque las cosas no cambian, claro, las cosas cambian, pero tienen una substancia, tienen una materia, tienen una realidad que es propia de ellas y que se mantiene a lo largo del tiempo. Así que todos nosotros cambiamos, nacemos críos, niños, después adolescentes, adultos y viejos, pero hay algo que se mantiene en todo este tiempo en nosotros. Y esta es nuestra radicalidad, mantenerse durante el cambio que es natural a todas las cosas. La idea entonces es hablar de una democracia radical teniendo el sentido originario del término que se ha perdido, y esto gracias en razón de esta dimensión representativa. Así que tenemos dos cosas para hablar y voy a intentar dividir y controlar mi tiempo, lo que no es una tarea muy fácil, para más o menos hablar un poco de democracia y un poco de representación política, y al final hacer una conclusión demostrando esta hipótesis que quiero compartir con vosotros, que quiero discutir con vosotros después, que es la incompatibilidad de democracia y representación política, que es esa dimensión contraria de una experiencia en relación a la otra. Así que, para mí, democracia representativa, esta expresión es un oxímoro. No sé si saben qué significa un oxímoro, es una figura de lingüística. Son expresiones que se niegan una a la otra, se contradicen una a la otra. En Brasil, saben que soy de Brasil, en Brasil dicen que, y yo estoy de acuerdo, que político honesto es un oxímoro, o es político o es honesto. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Una rueda cuadrada puede ser un oxímoro también. Yo, como todo profesor de filosofía, soy pésimo en ejemplos. Kant decía que, el filósofo Kant, Immanuel Kant, el alemán, considerado por muchos el más grande filósofo de la modernidad, decía que un profesor de filosofía no debe dar ejemplos porque corre siempre el riesgo de que sus estudiantes, sus alumnos, vean cuán errónea es la teoría por el ejemplo. Así que no daba ejemplos y dicen que es un autor muy difícil. Yo intento dar los ejemplos, pero hago la invitación de que piensen en oxímoros, ya que mis ejemplos de oxímoros se acaban con político honesto y democracia representativa, y hay muchos otros. Así que vamos a hacer una muy rápida, muy breve arqueología del concepto de democracia, que sabemos muy bien que este es un término griego, es una experiencia griega que surge más o menos al siglo V antes de Cristo, y tiene un sentido que es en su origen radical. ¿Por qué? Porque en los pueblos antiguos, en las civilizaciones antiguas, lo que teníamos siempre era un poder separado. ¿Qué quiero decir con eso? Esta es una expresión importante para entender, para comprender la mía crítica a la representación política. El poder separado es aquel que, como acontece en nuestros días, tiene muy clara la diferenciación entre aquellos que mandan, aquellos que dan órdenes y aquellos que obedecen. En griego incluso hay verbos diferentes, arkein y arkestai, para demostrar que hay una radical separación entre los que gobiernan y los que son gobernados. El sueño, el ideal
y el proyecto democrático es que esta diferenciación entre los que gobiernan y son gobernados sea mitigado, sea limitado y que se pueda mezclar, confundir los dos conceptos, arquém y arquestai, gobernar y ser gobernado, ¿no? Un verbo activo, arquém, y un verbo pasivo, arquestai, en griego. Este es el ideal de la democracia, que nunca ha sido realizado en su totalidad. Y aquí la idea no es realizar en la totalidad un concepto. Esto es estructuralmente imposible en la filosofía, en la vida. Un concepto tiene toda una carga de idealidad, un concepto tiene toda una carga de abstracción que nunca se realiza plenamente. Pero el hecho de no se realizar plenamente no puede valer como una excusa para que no lo realicemos en medida alguna, porque muchas veces nos dicen, la democracia directa de los griegos es imposible, vivimos en realidades mucho más complejas, en territorios mucho más grandes, con mucho más personas, cosas, relaciones, así que no tenemos que pensar en los griegos. Y aún más, no se hay que olvidar que los griegos no eran santos, sí, especialmente los atenienses. Sabemos que los atenienses, entre los griegos, eran los más, ¿cómo puedo decir eso sin hablar malas palabras? Los más cabrones, los atenienses, porque eran imperialistas, no sé si saben, no son simplemente personas simpáticas como Sócrates, como Platón. A mí Platón no es muy simpático, pero en las figuras está siempre simpático, como Péricles, como Aristóteles, que ni siquiera era griego, pero vivía en Atenas, ¿no? Eran imperialistas, conquistaban territorios griegos, imponían su ley, la lengua no la imponían, que era el griego, cobraban impuestos, así que muchos griegos decían que ojalá los persas tengan vencido la guerra. Era una lástima que los atenienses vencieron, porque los persas serían menos bárbaros, serían menos terribles que los atenienses. Sí, eran imperialistas, eran machistas, sin duda, eran escravistas y eran muy xenofóbicos, ¿no? Incluso la palabra xenofobia es griega. Aquí no estoy para defender los griegos como un ideal, como así en el siglo XIX, los historiadores, especialmente alemanes, como un momento de humanidad de oro, donde no había problemas. No, Atenas era una ciudad extremadamente contradictoria, tenía una lucha social muy reñida entre pobres y ricos, incluso entre las casas más ricas, las familias más ricas. Eran machistas, mucho más machistas que, por ejemplo, los romanos. Tenían esclavos, era algo normal tener un esclavo, muy normal. Y de esas personas tenemos un ejemplo, que es el ejemplo es la democracia. ¿Cómo compatibilizar de inicio las dos cosas? Y hay algunos estudios actuales que, por ejemplo, nos demuestran algo que no es común. Pensamos en la sociedad ateniense como una sociedad de personas ricas que tienen esclavos para hacer todo. Eso es completamente irreal. Los estudios históricos actuales nos demuestran que, por ejemplo, había una gran población de ciudadanos atenienses que no eran ricos y que ni siquiera vivían en la ciudad de Atenas, pero en los muchos campos que están en torno a la ciudad, y componían una especie de clase media o clase pobre, que tenían todos los, entre comillas, derechos de los atenienses, pero no eran ricos. Eran trabajadores, eran operarios, estaban en los campos y producían tanto o más que los esclavos. Pero eso no quita, digamos, la culpa por la esclavitud. Claro que pensar así es pensar de una manera muy mala, porque no tenemos que juzgar simplemente otras culturas por los valores que tenemos hoy, ¿no? Pero la idea es muy simple. Esclavistas, machistas, imperialistas, todas las sociedades antiguas fueron, simplemente todas. En Oriente, en Occidente, antes de los griegos, después de los griegos, macedonios, hebreos, egipcios, fenicios, asirios,
Todos, romanos, como olvidar los romanos, todos fueron en diversas medidas, esto era el normal de la época, pero ninguna de esas sociedades ha creado nada parecido con la democracia. Así que los griegos están en el normal en todo, pero han creado una aberración, han creado una cosa impensable. Aquí no tengo tiempo para hablar, sería muy bueno, pero tendríamos que estar muchos días. Todo el proceso de creación de la democracia en el contexto de las guerras con los persas y todo eso. Pero la idea de que todo el pueblo puede y debe gobernar es algo inédito en Grecia. Surge como una especie de germen, de semilla que puede y debe ser mejorado, pero se pierde esa experiencia. Roma es muy difícil para nosotros sustentar que Roma ha sido democrática en algún momento. Así que la gran novedad del pensamiento de la práctica griega es esta cosa que hasta hoy es un poco maldita, la democracia. La idea de que siendo parte del pueblo, y claro, el pueblo tenía que ver con hombres que nacieron en la ciudad, de las familias que fundaron la ciudad, pero es importante, especialmente para nosotros, entender que el uso del poder político en Grecia siempre dependió de cosas como la sangre, como la religión, el poderío militar y varias otras definiciones. Siempre ha habido un título. Esta idea es una idea de Jacques Rancière. No me gusta mucho Jacques Rancière, pero algunos libros de él me gustan. Y este libro se llama El odio a la democracia y dice exactamente eso que voy a decir para vosotros. Así que no es cosa mía, tengo que decir de quién es. Siempre en Grecia y en cualquier sociedad antigua hay un título que justifica el gobierno, que justifica la separación arquein y arquestai, gobernar y ser gobernado. Siempre ha habido. Porque esta es la pregunta fundamental de la filosofía política, ¿saben? Y de la vida también. Porque es la pregunta con que inicié mi tesis de doctorado, es una pregunta muy simple, y he escrito casi 500 páginas sobre eso y no estoy satisfecho. La pregunta es, ¿por qué un hombre, o no un hombre, por qué una persona, mejor, por qué una persona tiene derecho a mandar, a ordenar en relación a otra persona? ¿Por qué tengo que recibir órdenes? ¿O por qué tengo derecho de dar órdenes? Es una pregunta, como toda buena pregunta en filosofía, muy difícil de responder. Pero los griegos respondieron. Como todas las sociedades antiguas, los griegos respondieron, sí, tienes que cumplir mis órdenes porque soy Dios, o porque soy hijo de Dios, o porque soy amigo de Dios, o porque soy más fuerte que tú, puedo matarte, o porque soy más rico que tú, o porque mi familia es mucho más antigua y mucho más noble que la tuya. Así que porque soy más inteligente, soy sabio, como decía Platón, por ejemplo, las personas tienen que obedecer a los filósofos porque ven la verdad, saben lo que es bueno, así como un médico dice lo que debemos hacer para tener salud, el filósofo tiene el derecho y el deber, para Platón, de decir cómo las personas deben se comportar. Así que siempre ha habido un título, o sea, una justificativa para el poder. Con excepción de este momento, el momento democrático. La democracia es fundamentalmente la idea de no título. No hay un título para ejercer el poder. Todos tienen la posibilidad de ejercer el poder. Es un momento de una igualación radical. Y esto en un pueblo extremadamente elitista, como era el pueblo griego y el pueblo ateniense en especial. Es conocido la pasaje en la República, en este libro de Platón tan conocido, tal vez el libro de filosofía política más conocido de todos los tiempos, en que Platón, Sócrates, porque el personaje es Sócrates, pero las ideas son de Platón, dice del caos, ¿no? del caos que impera en la democracia. Y dice que la democracia es el momento de inversión de los valores. Es muy interesante, es muy divertido. Dice que los estudiantes no respetan más los maestros, que las mujeres salen de casa, cosa horrible, las mujeres no están en casa, salen a la calle, porque los griegos, no sé si saben, tienen la idea de que la mujer debe estar como que
presa en el gineceu, que es una habitación específica. Las mujeres van a la calle, los pobres caminan conjuntamente con los ricos y al final incluso las bestias, incluso los caballos, los canes se ponen altivos por las calles. Para mí este es la mejor, es la mejor ejemplo de inversión. Incluso los animales, que al final es una ironía, incluso los animales que son como el pueblo, sería necesario completar la idea, ¿no? Incluso los animales se ponen altivos por las calles y no se desvían de nosotros. Así que la democracia, con todos sus problemas, ha florecido en Atenas como una especie de nueva razón, yo diría no gubernamental, porque nuestras sociedades tienen siempre una razón gubernamental. Hay siempre excusas, hay siempre motivos, hay siempre justificativas para decirnos que debemos cumplir una orden extraña a nosotros. Hay las creaciones más abstractas como de Kant, diciendo que si todos somos racionales y si los legisladores crean una ley racional, no hay razón para no cumplirmos estas normas, estas órdenes, pues son racionales. Hay todo un manancial, hay todo un mar de páginas y de ideas que intentan convencernos de algo que es completamente, en mi visión, sin sentido. De que hay tipos de hombres, de personas, de mujeres diferentes, y unos son esclavos y otros son líderes. Así que hay que seguir la norma de la naturaleza. Al fondo, este es el gran desafío de la democracia. Es una forma de decir que no hay naturaleza, o que la naturaleza no es el comando. Piensen, la propia palabra democracia, eso me gusta mucho. Hay un artículo muy conocido de un helenista llamado Josiah Ober, es inglés, y hace una pesquisa, hace una investigación muy rigurosa en términos puramente lingüísticos. Y vean ustedes, la palabra democracia y la palabra monarquía son dos formas de gobierno, ya conocemos, dos formas clásicas, pero es interesante que en las dos palabras hay dos términos griegos, dos radicales griegos, que indican la idea de poder, pero son diferentes. Democratos. Demo se puede traducir mucho simplemente como pueblo, porque demos son las unidades populacionales originarias de Grecia. Tenía que entrar en un discurso mucho más complejo, pero son como pequeños agrupamientos humanos. Pueblo está bien como traducción. Y cracia viene de kratos, que se puede traducir como poder. Pero monarquía, monos viene de uno, ¿no? Y arché también significa poder. Lo que tenemos son dos palabras que indican formas de gobierno diferentes, pero con radicales diferentes. De un lado kratos, de otro lado arché. ¿Por qué eso? Y Josiah Ober demuestra en este artículo con mucho cuidado, muy rigorosamente, que el término kratos es utilizado por los griegos cuando se habla de un poder violento, de un poder que se impone, de un poder que no reconoce tradición, que no reconoce leyes anteriores. Es casi un poder bestial, salvaje. Al contrario, arché, que está en muchas palabras, incluso arqueología, que he hablado ahora, ¿no? Arché indica un poder tradicional, un poder legítimo, un poder que viene ya de la tradición, ya está como que justificado por la tradición. Y por eso en las propias palabras hay ya una oposición, ¿no? Entre un poder nuevo que es mucho mal visto, porque las personas que han creado el término democracia no son demócratas. Las personas que han opuesto la democracia a la monarquía, por ejemplo, como Platón, no son demócratas. En la propia palabra democracia ya hay este odio a la democracia. El natural sería la monarquía, porque todos los animales, incluso Dios, Zeus, por ejemplo, hay siempre el dominio del uno. Hay que reducir la multiplicidad
de todos nosotros a una unidad. Solo así es posible gobierno. Al contrario, la democracia no es una forma de gobierno porque no reduce la multiplicidad a la unidad. Claro, en la democracia se toman decisiones y tiene que ser una decisión al final, pero la decisión que surge de una asamblea democrática es siempre el resultado de una acción de muchas personas que hacen acuerdos, que luchan, que convencen, que argumentan. Y es siempre una decisión precaria, ¿no? La decisión democrática puede cambiar siempre. Como nosotros, que podemos cambiar sempre. Se tuviéramos que falar de natureza, para mim, democracia é muito mais natural, entre comillas, do que a monarquia, que é algo passivo, que é algo antiguo, que é algo unificado. Nós não somos unificados, nós somos miles a cada dia. A mim me gusta o verso de Rimbaud, je suis un autre. Yo soy un otro, y siempre somos otros. Pero no puedo entrar en eso, si no me acabo aquí. Voy a falar un poco de, ya que hablé del gobierno del uno, es aquí que entra el tema de la representación. Porque la representación es una técnica que torna posible exactamente eso. Reducir la multiplicidad o transformar la multiplicidad en unidad. Y siempre con este argumento de fondo que ha sido fuerte en Grecia, ha sido fuerte en Roma, en la Edad Media, en la modernidad comienza a se tornar más débil, pero que está como con un presupuesto del concepto. La idea de que es natural que el uno gobierne. Y este es un momento para que tengamos que pensar algo muy interesante. Este tipo de argumentación que dice es natural eso, natural aquello, los filósofos ya han combaten hasta hoy esta falacia naturalista, ¿no? Decir que la cosa que debemos hacer es lo que es, porque es natural, es una falacia naturalista. Incluso lógicamente no se sustenta, pero aquí no voy a hablar de lógica, por ejemplo, del mundo del ser, mundo del deber ser, Sein, Sollen y Kant y todas estas cosas. Voy a decir las cosas muy simples. ¿La lenguaje es natural? Esto que estamos haciendo aquí, ¿la lenguaje es natural para el ser humano? ¿O es una técnica que desarrollamos? Sí o cuando, no sé cómo decir eso, sí o cuando la raza humana sea extinta, yo pienso que no estamos... Estoy riendo de nervioso. No estamos muy lejanos de eso, de la extinción de la raza humana. Y por milagre una otra raza humana aparece. ¿Será que la lenguaje también, como que por mágica? Para mí es muy claro que la lenguaje no tiene nada de natural. Esto he escrito juntamente con Francis en nuestro libro sobre biopolítica. Penséis en, por ejemplo, los hospitales. ¿Son naturales los hospitales? Porque natural, ya ha dicho Darwin, por ejemplo, es natural que en una comunidad de animales los más débiles mueren, los más viejos, los que no pueden defenderse van a morir y los más fuertes van a evolucionar. Claro que no es tan simple así, ¿no? No es tan simple así que Darwin coloque, incluso no se puede transponer esto para el escenario social, pero cuando hacemos hospitales, estamos haciendo algo que no es natural. Es puramente técnico en el buen sentido del término. Así que defender la naturalidad de la monarquía o de la representación es un mal argumento siempre, ¿no? Pero no voy a estar más tiempo hablando de lo obvio. Aquí me interesa mucho más la representación política. Porque hay que hacer una diferencia inicial para que saibamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay por un lado el concepto muy ancho, muy amplio de representación en filosofía y por otro lado el concepto de representación política. Aunque tengan algunos elementos en común, no son la misma cosa. Porque representación, solo la palabra representación es un tema inmenso. Podríamos estar a estudiar eso toda la vida y no acabaría. Representación es esta propiedad humana que tenemos para conocer la realidad. Nunca conocemos la realidad tal cual. La cosa en sí, decía Kant, por ejemplo. Nunca conocemos la realidad
pura. Lo que conocemos es una representación de la realidad. Para eso tenemos elementos simbólicos, como por ejemplo el lenguaje, que nos aproxima y nos aleja al mismo tiempo de la realidad. Nunca vamos a saber si esta mesa es realmente negra. La percibo como negra porque mis sentidos tienen esta limitación de verla como negra. Pero si miro, entre comillas, si miro esta mesa con un microscopio, voy a ver que no es negra. No, un microscopio, no sé si es posible eso, pero con un equipamiento científico cualquiera, si miro esta mesa, voy a ver que está compuesta de átomos y de otras cosas que no son negros. Si una raza alienígena viene al planeta, puede ver esto de otro color, porque puede captar cosas que no podemos captar. Este es un malo ejemplo porque es muy imposible, pero vosotros que tienen animales, por ejemplo, gatos y canes, perciben cosas que no percibimos nosotros. Así que conocer es siempre estar en una relación representativa con la realidad. Y esto es inevitable. Esto no se puede escapar, de hecho. Nunca vamos a ver la realidad tal y cual. El noumenon, Kant tenía este nombre tan simpático para decir la cosa en sí. Siempre conocemos el fenómeno, la cosa representada para nosotros por nuestras limitaciones, que son a la vez aquello que torna posible. Las limitaciones que tenemos, los sentidos, el tipo de razón que desarrollamos a lo largo del proceso evolutivo, limita la nuestra capacidad de conocer la realidad, pero torna posible. Esta es la gran contradicción de la representación. Es un tema magnífico y que me gusta mucho, pero no es de eso que estoy hablando. Estoy hablando de eso, pero no es de esto que voy a hablar. Y sí de representación política. La representación política, vosotros conocen, es esta técnica en que muchos, que se llaman el pueblo, confieren, dan el poder a unos pocos para que en su nombre puedan crear leyes que van a ser obligatorias para todos. Tiene muchas variaciones la representación. No es, por ejemplo, no es igual la representación en Brasil, en España. España es una monarquía constitucional, Brasil es un presidencialismo federalista, pero en resumen, la representación siempre tiene estos personajes, ¿no? Dos personajes muy claros y muy separados, aunque a los políticos no les guste escuchar eso, porque para ellos es fundamental mantener la mítica y la mentira de la representación. Pero en la representación tenemos muy claro aquellos que dan el poder y aquellos que lo reciben y lo actualizan y lo utilizan en nombre de todos los otros, creando normas obligatorias para todos. Para comprender eso, la representación, tenemos que hacer una arqueología que puede durar toda la vida, pero voy a separar 3 momentos importantes de esta idea de representación para que podamos entender lo que es realmente la representación política. El primer momento es el más fundamental de todos, que es el medievo, la Edad Media. La representación surge en la Edad Media. La representación no surge en Roma, en la cuestión de los teatros y cosas así, con las máscaras, no. Como técnica de poder, como estructura de poder, la representación surge especialmente dentro de la Iglesia Católica en los siglos II y III después de Cristo, como una estrategia para vencer el carácter anárquico original de las comunidades cristianas. Es una técnica de reducción de la multiplicidad a la unidad. Y Carl Schmitt, que es un gran filósofo y un gran jurista del siglo XX, no tiene un currículum muy ¿cómo se podría decir eso? Recomendable. Después miren quién fue Carl Schmitt, pero en algún momento de su vida ha hecho parte del partido nazista, ¿no? Pero si fuéramos ver el currículum de cada filósofo, no nos restaría nada, ninguno. Platón era aristócrata, Aristóteles escravagista, todos tienen, como, no sé si tiene esa expresión aquí en España, todos tienen un esqueleto en el armario. ¿Tienen o no esa expresión? Tener un esqueleto en el armario es tener un segredo que no se puede.
E não é um segredo, né? Em todos, Heidegger também foi nazista, todos. O único filósofo que para mim tem um currículo imaculado, seguro que não lo conhecem, só se estudiam Direito, lo conhecem, é um tio que se chama Hans Kelsen. E depois les puedo contar algumas anécdotas, pero tem um currículo de um santo. Pero Carl Schmitt era um especialista em representação. Para él, la verdadera representación es esta que surge en la Edad Media y piensen en el sentido de la palabra. Representación no tiene que ver con una presentación por la segunda vez, porque en las lenguas latinas esta partícula re, ¿no? Muchas veces tienen la noción de hacer una cosa de nuevo o por la segunda vez. Pero en representación no es una segunda presentación. El re aquí tiene un sentido de intensificación. Y esto ocurre con muchas palabras también en nuestras lenguas latinas. Representación es, en términos de Carl Schmitt, hacer visible el invisible. Este es el concepto germánico y muy bueno que nos da Carl Schmitt, mucho antes de su deriva nazi. Hacer visible el invisible. Así, vean, es una técnica de visibilización. De manera muy ejemplificativa. Los medievales tenían un problema con la Eucaristía. Cuando decían que en la hostia consagrada está el cuerpo de Cristo, y en el vino, el sangre de Cristo, ¿qué quieren decir? Es un símbolo, es el real sangue, es la real carne. Cuando como y bebo no siento no me sabe a carne o sangre. Así que después de muchas discusiones, y son discusiones que las personas literalmente morían en las discusiones, era muy serio discutir teología en la Edad Media, se llega a la idea de que en el momento de la transubstanciación, o sea, cuando el cura, ¿no? El padre, no sé si dicen también el padre, el cura es mejor para evitar confusiones, dice, he aquí el cuerpo de Cristo, he aquí el sangre de Cristo. Aquello representa o presentifica el sangre y el cuerpo. No es simplemente un símbolo, porque el símbolo tiene el sentido de que por detrás de ello hay una convención, hay un tipo de mentira, un tipo de ficción que todos nosotros aceptamos. La idea de símbolo era inaceptable para los medievales porque tenía un elemento de irrealidad por detrás. Y no se podía decir que aquella hostia y aquel vino no eran reales. Así que la idea de la hostia y el vino no son símbolos del sangre, no son símbolos del cuerpo, pero tampoco son el cuerpo o son el sangre. Representan, presentifican, tornan visible lo invisible. Y esta es la primera digamos, es la primera dimensión histórica de la representación. Y tenemos un gran desarrollo por muchos ciclos y llegamos al mundo moderno y a dos personajes que son muy importantes para nosotros en esta rápida arqueología, que son, por un lado, en Inglaterra, Hobbes, y en Francia, Sieyès, que van a dar un nuevo sentido a esta técnica, pero la estructura, la forma permanece. La dimensión religiosa se pierde, claro, no estamos ahora más preocupados con el sangre y el cuerpo de Cristo, con las luchas internas de la iglesia, con la Eucaristía y cosas así. Ahora se trata de encontrar un fundamento para el poder, porque no sé si se recuerdan de eso, la modernidad, que es fundamentalmente una época anárquica. Esto es fundamental. La modernidad es el momento que por primera vez en Europa las sociedades comienzan a cuestionar el poder. Porque antes teníamos justificaciones materiales para el poder, ¿no? Basta pensar en la Edad Media, donde se decía, ¿por qué se puede comandar? Porque Dios dice así. Porque yo soy representante de Dios. El Papa incluso es el representante de Dios. El poder medieval y el poder antiguo greco-romano, con esta breve excepción de la democracia ateniense, que es una excepción que no fue desarrollada, se acabó en Atenas, la experiencia democrática. El poder se ponía
mediante justificativas materiales. Es porque viene del César, y César es divino. Es porque viene de Dios, del Dios cristiano, y Dios es el creador de todas las cosas. Pero cuando empieza la Edad Moderna, una cosa muy importante que las personas no se dan cuenta hoy, cambia todo eso, que son las guerras de la religión. Cuando esta unidad de Dios, la unidad del Dios cristiano medieval es cuestionada. Cuando la Iglesia Católica tiene concurrentes muy serios, que son los protestantes, y las guerras de religión que surgen una vez que no hay más consenso sobre lo que es que Dios dice, quién es Dios o lo que quiere Dios. Así que explode la multiplicidad y ya no se puede más justificar el poder con una dimensión sagrada. Los cambios van a ser muchos, incluso el surgimiento de los estados nacionales. Los estados nacionales como Portugal, España, Francia, en esta orden, ¿no? Portugal ha sido el primer estado nacional en unificarse. Solo son posibles en una medida, claro que tienen mucho elemento religioso también, pero solo son posibles cuando se pone esta posibilidad de no tener un único centro de poder, pero sí múltiplos centros de poder. Y esta anarquía se va tornando cada vez más fuerte en el inicio de la modernidad. Así que es necesario retomar la técnica de unificación, pero de otra manera. Es lo que hace Hobbes, por ejemplo, en Inglaterra, cuando piensa la representación como una técnica de absorción del pueblo. Hobbes tiene esta hipótesis de que los seres humanos, nosotros somos violentos, somos difíciles de convivir, somos como que feras, pero somos racionales y sabemos de todo eso. Así que si todos tenemos una libertad absoluta, nos vamos a acabar a matarnos unos a los otros. La representación es este momento en que la fiera multitud, la peligrosa multitud, donde cada uno de nosotros tiene la voluntad de matar, de tomar la propiedad del otro, porque sabemos que eso no puede continuar, entregamos el poder a una entidad que se va a tornar el soberano. Es como una pasaje del poder de la multitud a una unidad, que a partir de ese momento es el verdadero gobernante. Y es interesante porque Hobbes es muy técnico en sus colocaciones. Dice que antes del proceso representativo lo que teníamos era multitud y después lo que tenemos es pueblo. El pueblo es siempre una noción unificada. El pueblo es siempre una noción, miren que es estructuralmente la misma idea de la monarquía. La monarquía es la idea de que uno gobierna. Aquí tenemos un único pueblo gobernante. No podemos tener multitudes diferenciadas en un estado. Hay una unidad, pero ¿es una unidad real, material, como un rey de carne y hueso? No, es una unidad representada. Es una unidad que se pone con el propio proceso representativo. El proceso representativo es aquel que crea el pueblo. El pueblo es, van a decir, no es una ficción, no es un símbolo, es un resultado del proceso representativo. Y después de eso es muy fácil, por ejemplo, para Sieyès, que es un autor francés de la época de la Revolución Francesa, decir que lo que propone Hobbes como la fundación de un Estado, en su caso absolutista, en el caso de Hobbes, es la estructura necesaria para vencer las monarquías y de alguna manera tener un gobierno nacional. Ahí ya estamos hablando de representación nacional, cuando el peso ya no está más en las manos del representante, pero sí en lo de los representados. Pero el proceso es el mismo, reducir la multiplicidad a la unidad, crear un pueblo. Todo pueblo es creado. Esta noción de que todos hablamos la misma lengua, tenemos las mismas historias, los mismos valores, y se puede decir, por ejemplo, que un francés es diferente sustancialmente de un alemán. Estas son todas ficciones. Muchas veces ficciones necesarias para el poder,
pero el pueblo es siempre un objeto de extrema ficcionalización. Yo no tengo que hablar eso para catalanes, ¿no? En España es evidente esta idea de que hay un pueblo español. Es muy claro que esto no existe. Sí, el pueblo es entonces un sujeto fantasmático. Es un sujeto que con el mismo acto que se empodera, vamos a crear el pueblo, y esto es posible mediante la reducción de la multiplicidad a la unidad de un grupo gobernante, los representantes. Eso crea el pueblo. El mismo acto que crea el pueblo es el acto que desempodera, perdóname el neologismo horrible, que desempodera, que retira el poder del pueblo. Por eso es un fantasma. Por eso no vemos nunca el pueblo. Por eso el pueblo solo es visto en Brasil de 4 en 4 años, cuando hay elecciones. En España pienso que son también de 4 en 4 o 5 en 5. Yo nunca he comprendido bien el sistema electoral español. Es un poco complicado. Tiene que ser. Yo voy a decir por qué tiene que ser ahora. Ya estoy en mi final. Porque lo más interesante es hablar con vosotros. El último momento de la arqueología, que está más próximo de nosotros y el más importante, son los federalistas norteamericanos, los famosos padres de la patria, que son aquellos, después de la Revolución Americana, que consigue vencer Inglaterra, crean del nada, de una forma totalmente artificial, un nuevo país, una nueva tradición y una nueva constitución. Y si leemos, esto es impresionante, si leemos los debates de estos federalistas sobre la representación, algo es muy claro, muy claro. Tienen muy claro en sus cabezas que representación y democracia son experiencias completamente diversas. Y es que al final de la guerra con Inglaterra, que fue muy dura, havia uma sede, havia uma vontade de igualitarização, de perdão de dívidas, de reforma agrária. As pessoas comuns, incluso mulheres, incluso negros, que lutaram contra a Inglaterra, havia como uma promessa de um real novo mundo, de um mundo que fora diferente do mundo da Europa, especialmente a Inglaterra, com suas tradições, com todo o seu peso aristocrático, pero esta vontade de transformação que existiu nos Estados Unidos no final do século XVIII foi frustrada exatamente por el modelo de los padres de la patria, de los federalistas, que se assentaram unos meses para redigir a Constituição e disseram: mira, esta sede de democracia nos vai levar ao caos. Esta sede de transformações nos vai levar a um tipo de... Nem existia a palavra comunismo, pero já tinham medo queriam manter suas propriedades, queriam manter suas vantagens e vamos a criar um sistema para isso. E este sistema é a representação política, um sistema para impedir que a democracia efetivamente se desenvolvesse no território americano. E dizem isso com clareza, não sou eu que estou fazendo uma interpretação. A palavra democracia, nesta época, tinha um sentido de sedição, tinha um sentido de terrorismo, tinha um sentido malo, negativo. Assim que criaram, com os mínimos detalhes, um sistema em que, por exemplo, dizem: vamos a criar grandes colégios eleitorais. Esto é fundamental para entender a representação, porque dizem: a representação, ou seja, a democracia indirecta, é necessária hoje porque vivimos em espaços muito grandes. Não se pode ter democracia direta ou nada parecido em territórios muito pequenos, porque o mundo, os países, as cidades como Barcelona são muito grandes. Pero uma análise arqueológica histórica demonstra o contrário. Não é que vivimos em um lugar grande, a representação é inevitável. Não. Vamos a elegir viver em lugares grandes, em sítios grandes, para tornar a democracia impraticável. O processo é contrário. Não é a causa e efeito está invertida. Não é que chegamos como que por azar a estar aqui em Barcelona e a democracia é importante. Não. Se ha criado toda uma técnica arquitetural, histórica, política de espaços gigantescos onde é muito difícil democracia, sem dúvida.
mandatos largos, porque, não sei se vocês sabem esta história, em las asambleias estaduais de Estados Unidos eram muito mais democráticas do que a Assembleia Central Federal. Os mandatos eram de um ano, 6 meses. Los delegados ni siquiera se llamaban representantes, se llamaban delegados. Se podría decir a todo momento que no estaban haciendo lo que les fue, como les fue dicho que debieran hacer. O sea, existía el mandato obligatorio. El representado tenía que cumplir ciertos valores, ciertas normas, y tenía que prestar cuentas a su votante. Todo eso acabó con la representación a nivel federal en Estados Unidos, que es el modelo para todas las demás del mundo hoy. Mandatos largos de 4 años, o de 5 años, o de 8 años, cuando en las asambleas estaduales eran de 1 año o 6 meses. Elección indirecta. Todos nosotros vemos las elecciones, y yo no comprendo muy bien la elección en España. En Estados Unidos no comprendo de manera alguna. Es siempre una cosa muy loca. Por ejemplo, en las elecciones anteriores, ¿no? Antes del actual presidente, cuando Hillary Clinton y Trump, esta cosa llamada Trump, al final Hillary Clinton tenía cuantitativamente más votos, pero no ha ganado porque el sistema es indirecto y tiene colegios electorales y cosas así. Han creado eso para eso. Pocos representantes es otra regla. Tenemos que tener... Aristóteles decía que una ciudad era democrática cuando el arauto podía hablar y todos escuchaban. Si el arauto habla y hay algunos que no escuchan, la democracia está comenzando a no existir más. Pero pocos representantes. Brasil, imaginen Brasil, tenemos, no sé, 200 millones de personas. A nivel federal, poco más de 500 representantes. Es una locura. La proporción. Retirar el poder de las asambleas estaduales, dejar con pocas competencias, con pocas atribuciones. Eso ya he dicho, pero lo repito. Inexistencia de control de los representados sobre el representante. Es muy divertido en Brasil cuando, por ejemplo, tú votas en alguien que tiene un programa de izquierdas o de derecha, no sé, voy a hablar de izquierda. Vota en alguien que tiene un programa de izquierda, el tipo sube al poder y el día siguiente se pasa a la derecha. Y no se puede hacer nada. Ya tiene el poder por 4 años. Yo sé que en algunos países del mundo hay mecanismos muy débiles, pero hay de tentar controlar, pero eso es imposible, porque ni siempre es tan claro, sí, son pequeños detalles, en miles de proyectos de ley que nosotros ni sabemos lo que acontece, ¿no? Inexistencia de mandato imperativo es también una invención americana que todos nosotros utilizamos. La idea de que los representantes no tienen que prestar cuentas. La única manera de prestar cuentas, y es la más débil posible, es si quieren concurrir de nuevo a las elecciones. Por ejemplo, en Brasil tenemos una cosa, no tengo otra palabra, una cosa terrible llamada Bolsonaro, y que quiere, el tipo, quiere nuevamente estar a matarnos durante más 4 años. Es la única, es muy débil. La única prestación de cuentas es si tengo el poder y quiero continuar teniendo, tengo que vencer de nuevo las elecciones. Esto es muy débil. Todo lo que hizo, por ejemplo, Bolsonaro, lo practicó centenas de crímenes de los más variados tipos. Esto no va a ocurrir nada con él. Y cuanto más, y estoy hablando de crímenes, pero pensemos en un escenario normal. Simplemente cuando no tomó la mejor decisión o no tomó la decisión que los principios de su partido, de su fuerza política le dice, ya es imposible. Esto es fundamental. Y voy a dar un ejemplo de Brasil también, ya me encamino al final. Inexistencia de normas que determinen las agendas, el programa de las discusiones en el Parlamento. Porque es una cosa, muy bien, tengo mis representantes en el Parlamento, esto es democrático, he votado en Francis para el Parlamento. Pero el proyecto que tiene Francis, que está de acuerdo con mis ideas y con sus ideas,
no será votado nunca. La agenda, no sé si se entiende esta idea, la agenda es algo completamente cerrado por los poderes internos del legislativo. Voy a dar más un ejemplo de Brasil, que es hoy, tristemente para mí, yo río de nervioso, pero hay en Brasil más de 200 pedidos de impeachment del actual presidente. El impeachment, ¿saben qué es? Este proceso para retirar el loco del poder. Hay 200, hay 200, pero nadie obliga al presidente de la Cámara Legislativa Federal a ponerlos en votación. ¿Y cómo está mancomunado? ¿Cómo está al lado del presidente? ¿Cómo tiene ventajas, las más ilegales posibles del presidente? Nunca va a poner en votación. Así que el control de agenda es fundamental para mantener esta democracia representativa que nada tiene de democracia. Al final llegamos a una conclusión. Lo que pasó es que la democracia en Grecia era una forma de vida. Ser democrata no es simplemente votar de 4 en 4 años en una idea cualquier. Es tener esta idea muy humilde, pero muy necesaria, de que todos somos frágiles, de que todos somos humanos, de que debemos siempre compartir, de que esto es difícil, especialmente hoy, es muy difícil, pero no hay otro camino sino que queremos mergulhar en dictaduras, en sistemas opresivos, en sistemas que piensan que nosotros somos simplemente cantidad y no calidad. Esta democracia como forma de vida ya no existe más, o no existe más de forma dominante, pero sí que hay experiencias democráticas. Se transformó hoy en un método para la selección de las élites gobernantes, de una forma de vida que estuvo funcionando en Grecia no más de 100 años, 100 y pocos años. Hoy la misma palabra indica simplemente una técnica para escoger las élites gobernantes. Y el desafío que tenemos es exactamente, la misión que tenemos es exactamente retomar el sentido radical de la democracia. Y por eso hablo en democracia radical. En mis estudios siempre hago referencia a democracia radical. Yo veo a las personas hablando democracia participativa, democracia comunicativa, democracia no sé qué, democracia parlamentaria. Tío, ¿qué es eso? No existe. Democracia es democracia y es terrible, algo terrible. Es la idea que tenemos todos poder. Y tenemos por eso que encontrar maneras, ahí sí la técnica es importante, de ejercitar ese poder. Y es claro, esto sería muy infantil y muy poco efectivo decir, vamos a cambiar la forma de poder y ya está. No. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, clases de teoría del Estado en el curso de Derecho, nos dicen que el Estado tiene 3 elementos fundamentales. No sé si algunos de vocês hicieron el curso de Derecho: pueblo, territorio y poder. Y están ligados esses conceitos. Assim, se quero transformar a forma de poder, tenho que transformar também os outros dois. É necessário repensar, por exemplo, a ideia de pueblo. A ideia de pueblo que temos é uma ideia racista, é uma ideia de exclusão, é uma ideia que separa sempre os outros, nós outros e vosotros. Há sempre uma ideia de um outro ameaçador. Temos que apostar nesta ideia de uma multitud de pessoas que podem, com suas diferenças e por causa de suas diferenças, com base em suas diferenças, compartilhar. Claro que não será uma fiesta. A democracia é uma fiesta. Não é uma fiesta, pero é um projeto vital. É um projeto vital que para impedir lo que temos hoje. Nossa espécie está ameaçada. A raça humana está ameaçada por um sistema que é mantenido por esta mentira chamada democracia representativa. Assim que, em lugar de pueblo, temos que criar outras estruturas. E o território, para isso, tinha que estar aqui todo o tempo, falando com vosotros. É possível
democracia en una ciudad como Barcelona, como Belo Horizonte, de donde vengo yo, que es más grande que Barcelona, no es tan bonita, claro, evidente, pero no es tan antigua, pero es más grande y más caótica también, mucho más. No es posible, tenemos que tener la coraje, no es posible, simplemente no es posible tener democracia en grandes territorios. Tenemos que repensar la organización, pensar en términos de delegación de poderes y no de representación, pensar en realidades mucho más cercanas del barrio, del pueblo, de momentos en que podamos efectivamente tener una vida con los otros. Pero esto es un sueño. No es un sueño. Esto ya está siendo hecho en muchas partes del mundo. No tengo más tiempo porque quiero hablar con vosotros. Está siendo realizado, por ejemplo, en Rojava. No sé si han escuchado. Rojava es una región que está en el Kurdistán sirio, donde con inmensos esfuerzos, con las condiciones peores que pueden imaginar, las personas de credos, de religiones diversas, compartilham, convivem, têm uma ideologia feminista, uma ideologia ecologista e se põem contra, por exemplo, o Estado Islâmico, que elas ameaçam, e os Estados Unidos, e o Iraque, e a Turquia, e o Irã, etc, etc. Há muitos exemplos. O zapatismo, a zona de Flandre em França. Enfim, talvez em las perguntas possamos falar pouco de exemplos, porque ya hablé una hora, es un vicio de profesor, porque estoy muy contento de hablar, primero sin mascarilla y después con personas reales que no son pantallas. Es la segunda vez que hablo con personas reales en el tiempo de 2 años, porque he hablado en los ciclos, también ahora fue, no me lembro, hay 3, 4 días y ahora aquí, así que si me dejan estaré toda la noche con vosotros y no sería ideal. Muchas gracias. Sim. Sí, vai quedar aquí. Sí? No. Bé, poden anar aixecant la mà qui vulgui fer una pregunta i llavors els hi passaran el micro. Sí. Hola. Sí, hola, buenas tardes, buena tarde. Muchas gracias por la conferencia. ¿Me encheco? Sí, ahora sí. Qué vergüenza. Muchas gracias por la conferencia. Simplemente una cosa que me parece un poco contradictorio, o que no acabo de entender mejor, que es la cosa esta que has dicho, de que las grandes ciudades son incompatibles con la democracia. Pero también es verdad que en las grandes ciudades está lo diferente, la multiplicidad. Lo pequeño lleva a la unidad. No sé si me entiendes lo que quiero decir. O sea, la diferencia entre multiplicidad y grande y unidad y pequeño. Sí. Claro, entonces, ¿no sería un poco incompatible lo pequeño con una verdadera democracia porque tiende a la unidad, a lo uno? Y lo grande, la gran ciudad, tiende a la multiplicidad y sería más compatible con esta cosa que hemos dicho de la democracia. No sé. Muy buena la cuestión. También podría hablar mucho de eso, pero voy a ser rápido en fin. Es que en términos técnicos, si vamos a pensar, por ejemplo, en estructuras de democracia, no voy a decir directa porque no es directa, es democracia radical o simplemente democracia. Tenemos que pensar, por ejemplo, el ejemplo de Rojava, por ejemplo, es muy bueno. Tenemos consejos locales donde las cuestiones son discutidas, efectivamente discutidas por todos. Ahí se elige un delegado precario para que pueda llevar esas cuestiones a un consejo regional, donde van a discutir esas cuestiones. Y al final, es importante decir que las personas de la base siempre tienen el poder de veto, siempre tienen el poder de decir, no fue esto que fue discutido, no vamos a cumplir. Pero vamos a pensar en un sistema ideal. Así que vamos subiendo de nivel hasta llegar a un punto más no vou dizer um ponto final, pero um ponto mais complexo. Técnicamente, para termos assembleias locais,
y tener espacio para que las personas hablen y discutan y lleguen a un acuerdo siempre precario y provisorio, es necesario que limitemos el número de personas. Es imposible pensar que una ciudad con 1 millón de personas, aunque muchas de ellas no tienen interés, o sean niños, o no sé, van a discutir un tema. Porque tú has creado esta dimensión de unidad, tiene que ver con lo que es pequeño, y multiplicidad tiene que ver con que es grande. Pero no, el pequeño también tiene que ver con multiplicidad. Y esta multiplicidad va se potencializando al lado de otras multiplicidades. Voy a usar una palabra que es una palabra maldita, pero para mí es una belísima palabra, una comuna. Una comuna que discute sus temas no tiene que desconsiderar las otras comunas. Cada cual es una isla. No es una buena idea que la isla es isolada, pero es una dimensión de multiplicidad. Piensas tú que, por ejemplo, aquí tenemos no sé cuántas, muchas personas, estoy muy feliz, mas tenemos... Aquí está la multiplicidad. Las personas aquí no piensan igual, no tienen los mismos sueños, los mismos miedos. Aquí tenemos multiplicidad, pero hay una cuestión real que si tuviéramos, no sé, 10,000 personas, sería más difícil. Así que yo no estoy de acuerdo con esa idea de que el pequeño tienda siempre a la unidad. Tenemos que pensar, y esto es difícil porque tenemos que pensar a cada momento, en cada sociedad, lo que es pequeño en Brasil no es lo mismo que es pequeño en España, o en China, o en Groenlandia, o en Rusia, pero pensar espacios que tornen posible, porque no es una obligación también, no se trata de una democracia autoritaria. Las personas dicen, tornar posible la discusión no vale nada porque las personas no se interesan en la política, no se interesan, están interesadas en no sé en qué, en internet, en fútbol. Las personas no se interesan en política porque ya saben desde que son niños que no vale la pena interesarse, porque no tiene sentido, porque es inefectivo, porque es una engañación. Si creamos dimensiones en que realmente tu opinión tenga peso, tenga validad, y aunque no sea la vencedora, pero que esté en un debate real, se cambia todo eso. Las personas tienen toda razón de no pensar en política, porque ven con mucha clareza que es una trampa. Así que piensen en otras cosas en sus vidas. Pero en otro nivel es un error, porque se deja una situación así, siempre vamos a estar aquém a que está, gobernantes y gobernados. Así que yo pienso que la idea es que creemos técnicas, y en eso no soy muy bueno, porque soy profesor de filosofía que habla de conceptos, y por eso es bueno la multiplicidad. Alguien que por ejemplo, sea un especialista en teoría de los juegos, o ni siquiera especialista, una persona que tenga una experiencia de lidar con muchas personas, que obtenió esta experiencia con la vida, puede pensar mucho mejor que yo técnicas para multiplicar la multiplicidad. Porque si tenemos aquí una multiplicidad, una comuna pequeña, con muchas personas, essa comuna no puede cerrar en sí misma, tiene que comunicarse con otra, hasta que lleguemos a acuerdos, no más normas, a acuerdos transitorios que pueden cambiar, mas que se ponen en un juego argumentativo. No sé si te respondí bien. Digamos que filosóficamente es excelente desde el punto de vista del gobernado y el gobernador, ¿correcto? Ahora el tema está que partimos de un mundo ya existente y las prácticas que veo como ejemplos, aplicándolos como hecho, cómo cambiar, cómo hacer ese giro de 180 grados, donde estamos dentro de un esquema donde está la alta corrupción y manipulación del poder político sobre el resto de la población para sus propios intereses, ¿cómo hacer ese giro desde el punto de vista de la población, que es el afectado?
porque el poder no le interesa, obviamente. Nos meten en el circo del fútbol, internet, redes sociales, etcétera, etcétera, para desviar la atención de nuestra inquietud hacia la política, que coincido plenamente contigo, que es fundamental. Hasta elegir un plato de sopa hacemos política, y no es una mala palabra como de pequeño nos ponen, ¿no? Entonces digo, ejemplos como cuáles, y el zapatismo es uno, pero es cómo llegaron, bajo la línea de una revolución armada. Si vamos a la ascensión del pueblo, el proceso de Cuba también fue una revolución armada. Es decir, ese giro, partiendo de nuestra sociedad y de nuestro punto de vista, ¿cómo logramos esa reversión? ¿Y cómo logramos empezar a desarticular eso? Ese es el gran meollo de esto, que personalmente es un poco como tirar la toalla, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega a ese cambio? ¿Cómo llego a decir, dejemos la sociedad de consumo? ¿No nos damos cuenta que nos están engañando, metiendo consumo y consumo y consumo para desatender las cosas importantes de fondo? O no importarme si hay hambre en África, porque es mi territorio, es mi manzana o mi barrio, si quiero hacerlo mucho más amplio. Entonces, esa cosa que tiene una amplia raíz en la educación y en el proceso formativo, ¿cómo? Es decir, hay un enorme grado de impotencia, ¿no? Desde el punto de vista ese. No sé si fui claro hacia dónde apunto. Sí, fue muy claro y es la pregunta de 1 millón de euros, ¿no? ¿Cómo hacer? Incluso es el título de é quase o título de um livro de Lenin, né? Que hacer? Os professores de filosofia têm que sofrer essas perguntas. Sí, tem toda a razão. Eu he publicado um librito há uns anos, incluso aí em castelhano, e este librito tinha algumas... Primeiro, os filósofos não vão dizer isso. Primeiro, é dizer que não há alguém que nos vá dizer como hacer, porque esta é a ideia de Platón. Platón decía que los filósofos son muy inteligentes, ven la verdad, y los otros no, los otros son personas comunes, trabajadores, y los filósofos deben decir lo que hacer. Eso no podemos caer en esta trampa, porque, y no es tan simple, porque esta idea de una dominación de los más capaces es lo que ocurre hoy, por ejemplo. Cada cual de nosotros hoy tiene mucho miedo, por ejemplo, de no cumplir las normas sanitarias o las normas que dicen cómo debemos nos comportar diante de la pandemia. Hay unas normas que en tesis fueron creadas por médicos y expertos y todos nosotros estamos cumpliendo eso sin ni pensar un segundo. Es una reedición del sabio platónico. La primera cosa que voy a decir para vosotros es que no puedo y no quiero decir cómo hacer, pero tengo algunas, como se puede decir, y este librito ponía esto, tengo algunas reflexiones, algunas, no sé si existe eso en castellano, pistas, existe, algunas pistas. La primera, yo no tengo ningún problema con violencia armada revolucionaria. Esto para mí es una de las maneras, sí, que se puede cambiar las cosas. No es la única, tal vez no sea la más efectiva, tal vez no sea la más posible en un escenario como el de hoy, en que cualquier movimiento contra el Estado y el mercado, que son la misma cosa, recibe una respuesta muy fuerte, muy violenta. Pero de principio no tengo problema. No soy marxista, no soy nada. Soy profesor de filosofía, pero me gusta recordar unas frases de un tipo que adoro. Es un tipo muy difícil también, que es Trotsky, el revolucionario ruso, ¿no? Trotsky decía: solo un imbécil no ve la diferencia entre la violencia con que se pone corrientes, como grillones, ¿no? Grilletas. Grilletas.
Grilletes. Solo o imbécil não vê a diferença entre a violência com que se põe grilletes em uma pessoa e a violência das pessoas que querem quebrar, tornar roto esses grilletes. Assim que há violências que são justificáveis, sim. É tema terrível este, é muito difícil. Os filósofos têm muito medo de falar de isso, mas eu, por princípio, não tenho problema. Los revolucionarios de Francia no fueron a pedir autorización para cortar la cabeza del rey. No. ¿Será que puedo cortar tu cabeza, majestad? No. Los bolcheviques no fueron a pedir autorización para tomar el Palacio de Invierno, con todos sus errores, con todos sus problemas. Fue la primera revolución socialista en el mundo y tiene su valor. Después se tornó un horror, sabemos de todo, de Stalin. Y aquí surge una idea importante. Cuando se piensa en una revolución, no podemos cometer los errores que se han cometido a lo largo de la historia, de tener un partido de vanguardia, por ejemplo, que después se torna el gobernante, se cambia y se torna el gobernante. Esto es fatal, es lo peor que puede acontecer. Un partido que, por ejemplo, lidere una revolución, tiene que ser autosuprimido al final, tiene que disolverse en la sociedad. Pero yo pienso realmente que la violencia armada es importante, pero no es el principal en este momento, en el siglo XXI, con estas cosas aquí. No es el principal, porque nuestra sociedad es una sociedad extremamente productiva. E não digo produtiva também é de coisas, mas produz subjetividades. La producción, nosotros tenemos que intervir, tenemos que hacer algo en la producción de subjetividades, de decir, por ejemplo, que este mundo ya está y no se puede cambiar en nada, que solo podemos elegir dentro de las opciones ya dadas, de las opciones ya existentes, que hay un sentido para la historia y que hay un sentido para la felicidad, porque a mí no me gusta Hannah Arendt por muchas razones, la filósofa, pero tiene cosas geniales. Y ella decía, cuando a cada día que nace un ser humano, se inicia de nuevo la historia. Es como si nacessem las potencialidades, es como si nacessem las posibilidades. A cada día que un nuevo ser humano nace, las cosas se abren nuevamente. Pero, como tú has dicho muy bien, ese ser humano no nace en el Edén, no nace en el vacío, no nace en el cielo, nace en una sociedad ya composta, en una sociedad ya construida. Así que no hay otra alternativa para nosotros, sino tentar construir a cada dia mecanismos em la vida cotidiana. Isso é o importante. Não simplesmente pensar em las eleições ou em macroestruturas, pero entender que são em los pequeños actos del día a día con los amigos, con los colegas de trabajo, con los niños, con las parejas. Es que é aquilo que Foucault decía, ¿no? A mí me gusta mucho Foucault, que es y era, no sé, uno de los grandes filósofos del siglo. La cuestión que lo atormentaba, cómo vivir una vida non fascista. Decía, cómo vivir una vida non fascista. Porque sin nos darnos cuenta, estamos repitiendo las mismas trampas y las mismas ideas viciosas que mantienen el poder, diciendo, por ejemplo, que hay personas diferentes, que unas son buenas, otras son malas, que la propriedade material nos trará toda a felicidade possível. E eu vejo com muita clareza, as pessoas estão tristes. Não sei se vocês estão de acordo comigo. Quando caminho por la calle, em Brasil ou em Espanha, não há diferença. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão como que perdidas. Assim que o sistema atual é um sistema que se põe como único, nos convence que é único e de alguma maneira controla nossos desejos, controla nossas necessidades. E eu penso que em este ponto filósofos como Deleuze, como Guattari estão no correto. Temos que agir nessa dimensão do desejo, essa dimensão da felicidade, essa dimensão do autocuestionamento e construir uma vida democrática. Isso não é fácil, mas é muito interessante, é muito divertido e
Y es algo necesario si quisiéramos vivir. Yo no tengo, infelizmente, no tengo una receta, pero yo pienso que mucho más que en la dimensión de una revolución armada, que no descarto de manera alguna, tenemos que agir en la producción de sujetos. En este campo que es tan amplio que crea nuestras personalidades, nuestros gustos, nuestras historias, nuestros sentidos. Y eso se hace poco a poco, día a día, incansablemente. Y cada día más difícil. Pero como, ya termino, pero como estamos en un mundo tan triste, tan gris como este, às vezes não é tão difícil demonstrar que se cambias um pouco, já terás cambiado muita coisa. É necessário ser otimista. Marx dizia, não? Eu sou otimista. Nestes tempos tão sombrios, eu sou otimista. Há que reservar o pessimismo para tempos melhores. Em tempos tão sombrios como este, há que ser otimista. ¿Alguien más? Sí. Hola. Bueno, yo una pregunta sencilla y concisa. El modelo este que de alguna manera predicas o has explicado, ¿podría ser el anarquismo? Lo digo por la comuna, lo de las asambleas, el llevar los delegados, ¿no? Sí, si no es ese, ¿qué diferencia sería? Sí, matiz. Es realmente muy directa tu pregunta y muy buena. Yo no tengo... Dice, cuando hablo esas cosas, imaginen que soy profesor en una facultad de Derecho en Brasil. Y yo soy una figura un poco folclórica en mi facultad. Dicen que soy el profesor anarquista. Dicen que ahí tiene el anarquista. Y yo tengo mucha simpatía por el anarquismo. He leído todas, no todo, es mucha cosa, ¿no? He leído muchas cosas del anarquismo y sí, hay muchas cosas en común. La idea de la comuna, la idea de anarquía, ¿no? La palabra anarquismo es una bellísima palabra porque el prefijo an significa... El prefijo a en alfa, ¿no? En griego. Es un prefijo de negación y pretende negar la re, o sea, el poder tradicional, el poder ya justificado. La anarquía tiene esa dimensión. Es muy interesante porque muchas palabras potentes de la filosofía, anarquía es una palabra antiquísima, es griega también, ganan porque la filosofía, la historia de la filosofía es también una lucha. E há perdedores e ganadores. Muitas palavras que para nós têm um sentido negativo são ideias extremamente libertárias e buenas, como por exemplo estoico, cínico. Não sei se em castelhano, mas em português uma pessoa cínica é uma mala pessoa, mas se vão estudar quem eram os cínicos, vão ver que eram quase santos em muitos sentidos. E anarquia também. A anarquia não significa caos, não significa una región sin normas donde cada uno puede hacer lo que quiera y están todos borrachos día y noche. No es eso. Anarquía es ausencia, negación de una orden constituida, de una orden cerrada, de una orden que se justifica por sí mismo. Hay que haber una orden, sí. Aquí tendría que entrar en muchos debates. Lo que muchas veces no me gusta en el anarquismo, en algunas corrientes anarquistas, es esta negación del poder. ¿Sabes? Decir que es posible una realidad humana donde no haya poder, donde no haya violencia, donde no haya imposición de unos en relación a los otros. Esto es un poco romántico para mí. Siempre, el ser humano es un ser contradictorio consigo mismo. Imagínate con los otros. Siempre va a haber conflicto, siempre va a haber poder, siempre van a haber tentativas de dirección de unos en relación a los otros. Así que estas corrientes un poco románticas del anarquismo que intentan negar el poder no me convencen. Yo pienso mucho más do que negar el poder, distribuir el poder. Distribuir el poder, no voy a decir igualitariamente, pero de una manera más razonable. Pero sí, tú estás la pista que has tomado está correcta. Esto todo tiene mucho que ver con el anarquismo, pero no el anarquismo, digamos, romántico, un anarquismo más
más potencializado, que no tiene miedo del poder, no tiene miedo de la violencia, no tiene miedo del conflicto, no imagina que va a llegar a un punto donde no haya conflictos, donde estaremos viviendo todos en el comunismo de Marx, por ejemplo, y todos felices, siendo leñadores por la mañana, pescadores por la tarde, críticos literarios por la noche. Así Marx decía el paraíso para él. Para mí no sé si sería un paraíso, pero ser leñador por la mañana, pescador por la tarde y crítico literario por la noche. Eso nunca va a pasar. Siempre vamos a tener conflictos. La cuestión es cómo vamos a gestionar estos conflictos. Cómo vamos a gestionar diciendo tú eres esclavo, yo soy el mestre, haga lo que digo, o vamos a intentar hacer algo conjuntamente. Para mí siempre este es el problema. Y había alguien allí también, y también allí, pero primero aquí. Hay otra persona. Para la hora. Sí, solo más dos porque tenemos 2 minutos. Sí, voy a ser rápido. Pues muy rápido. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de los partidos políticos en la democracia representativa y fundamentalmente qué problema supone la profesionalización de la política? El hecho de que la política se ha convertido en una profesión para mucha gente y qué opinión te merece algunas alternativas dentro del sistema que propone que no haya elecciones, sino que simplemente se sortee quién va a ser el representante de las personas, del pueblo, digamos, por un elemento que ha salido en la conferencia. Bueno, es la propuesta de Van Riebrough, que escribió aquello de contra las elecciones. Yo te voy a contestar muy rápidamente también con un librito de Simone Weil. Para mí, los partidos tienen que ser suprimidos. Todos los partidos políticos tienen que ser simplemente suprimidos. Hay que encontrar otras formas de agregación que no son formas de secuestro del poder. Los partidos son lo que dicen, partidos. Son grupos cerrados en sí mismos, que crean, por mejor que sean las sus ideas, propuestas. Esto ya está demostrado sociológicamente, antropológicamente, que se cierran sobre sí mismos en luchas en relación al poder. Yo pienso que en una democracia radical no hay lugar para partidos como entidades que son como que intermediarios entre el poder y el pueblo, porque es lo que son. Cuando lo son bien, cuando lo son bien, son intermediarios. En portugués decimos atravesadores. Son intermediarios entre el poder y el pueblo. No, el pueblo va a utilizar directamente el poder. Para mí, la supresión total. Y indico ese librito, que es un librito genial de esta mujer genial que es Simone Weil. Se llama Por la supresión de los partidos políticos. Está muy bien editado aquí en España. Y la última, infelizmente, yo quedaría más, pero tenemos... Hola, bueno, en primer lugar, felicidades por la conferencia, que todo lo que me hace pensar, pues me parece muy interesante y la tuya me ha hecho pensar. Pensaba que en esta sociedad en la que va todo tan rápido, ¿no? Y cada vez más, yo me imaginaba en comunidades de vecinos, ¿no? Por poner asambleas pequeñas, asambleas de los padres y los padres en los colegios, ¿no? O sea, cosas de barrios, de comunidad. Para intentar llegar a algo de lo que tú propones, entiendo que se necesita tiempo, escuchar, reaprender o aprender a escuchar a los demás, ¿no? Para que haya esos espacios de debate, de argumentar las cosas, para poder pensar si tú estás de acuerdo con lo que dice el otro, ¿no? ¿Cómo podemos revertir esa tendencia? Porque yo veo imprescindible que se crezca para que haya esos espacios más democráticos o de asamblea, ¿no? Lanzo esta pregunta de, con lo rápido que vamos, veo que cada vez nos alejamos más de esto que tú propones, ¿no? ¿Cómo podemos invertir la tendencia? No sé si me he explicado. Sí, claro. Lo que propongo puede parecer mucho simple, pero es lo que hace más difícil. Estamos en un sistema tan complejo que para cambiar una cosa aquí, tengo que cambiar todo el sistema. Al final he dado 2 ejemplos muy simples, porque para cambiar el tipo de poder tenemos que cambiar la noción de territorio y la noción de pueblo, sí. Pero tú hablas de algo más esencial aún. Tenemos que mudar lo que los filósofos van a llamar de ontología del tiempo, o sea, cómo percibimos el tiempo. Y hay toda una literatura que dice, por ejemplo, ¿por qué estamos en esta
essa dimensão onde tudo é muito rápido, onde estamos sempre correndo e não temos tempo para pensar, não temos tempo para escuchar fundamentalmente. E sempre queremos, muito agitados, nerviosos, hablar. E quando escuchar é talvez muito mais precioso. Porque o capitalismo neoliberal criou também uma dimensão do tempo. El tiempo es algo creado. El tiempo la experiencia del tiempo no es natural. Los filósofos dicen que estamos en una dimensión del eterno presente o del largo presente, donde solo que hay es presente. Es como si estuvieras siempre en el mismo día, ¿sabes? Y por eso tienes que estar siempre corriendo, haciendo las cosas que sabes que tienes que hacer, porque nuestra generación ha perdido dos cosas fundamentales. Y cuando digo que tenemos que trabajar día a día, este es un buen ejemplo. Hemos perdido la ligación con el pasado, con las tradiciones del pasado, con las luchas del pasado, con los conflictos del pasado. Es como si no hubiera pasado. Es como si siempre las cosas hubiesen sido así. Pero tenemos un pasado que nos demuestra, por ejemplo, que las cosas no siempre fueron así. Tenemos que outras experiências. E perdemos também o que talvez mais grave, a proyectividade do futuro. Pensar que o futuro pode ser diferente, que há, não sei, uma única opção, mas muitas outras, e que há que criar outras. Nós vivimos um tempo roto, um tempo que é unicamente presente. Temos que reconectar passado com futuro, tradição de lutas, em bom sentido da palavra, tradição de lutas do passado, proyectividade de futuro. Isto significa esperança, sabes? Não temos mais esperança porque não temos mais futuro. E isso temos que fazer ao dia a dia, ao falar com as pessoas, ao comer. Por exemplo, eu estava pensando outro dia, estou comendo muito rápido porque tenho que fazer outras coisas. Não, o momento de comer é um momento, muitas vezes, de introspecção, de pensamento, de charla. Por que tenho que comer tão rápido para trabalhar? Não, vou comer mais despacio. São pequenas coisas, sabes? Por isso digo que é importante viver uma vida democrática. Mas tu tens razão. Em um mundo tão rápido, um mundo 24.7, ¿no? Como dizem, 24 ativos 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não podemos fazer muitas coisas, temos que cambiar muitas coisas, pero se cada cambia um pouco, não? Para encerrar mesmo, há uma anedota de Jorge Luis Borges, que para mim é um grande maestro. Quando já estava ciego, se quedou muito célebre, muito famoso, e viajou ciego por todo o mundo, e um dia chegou ao deserto de Saara, se arrodilhou, tomou um pouco de arena do deserto, aqui, colocou aqui, e disse com muita autoridade: estou cambiando o deserto del Saara. De aqui a aqui. Assim que se cada faz um pequeno grano de arena e cambia um pouquinho, podemos cambiar muitas coisas. Mas o principal é isso, é decidir-se, é uma decisão existencial. Não há nenhum Deus, não há nenhum professor, não há... Se estás triste e as pessoas estão tristes e todos estão tristes, é uma decisão existencial. Eu tenho que cambiar e, ao cambiar-me, cambiar o mundo. Isso era o lema da filosofia antiga. Temos que ler mais filosofia antiga al final. Não Platão, incluso Platão, vai, leia Platão, mas mais filosofia antiga. O tempo, nessa sociedade muito veloz, nos disse a hora que temos que terminar, pero um grande prazer estar com vocês esta noite. Bé, moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a l'Andíties. Us convidem a seguir assistint al cicle. A la Biblioteca Jaume Fuster aquest dijous hi ha un diàleg entre la Raquel Bousso i el Luis Roca, Elements per una filosofia de viure a les tradicions de pensament asiàtiques, i anirem mostrant les properes xerrades. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.